está acá, no sé si puedan ver la presentación, pero es que se tiene es en un formato, digamos, de documento, no en diapositiva. Bueno, muy bien. El día de hoy tenemos una temática supremamente importante y es los desastres y su impacto en la salud pública. Esto ha sucedido durante muchísimos años. ¿Me escuchan muy bien? Por favor, me hacen una indicación de que me están escuchando. Muy bien, muchísimas gracias. Colombia, sabemos, megadiverso, que toda la diversidad colombiana implica también esa interacción, ¿no?, entre los geológicos, hidrológicos, su fauna, su flora, y todo esto recrea condiciones ideales, digámoslo así, para que se generen pues desastres, ¿no? La temática, miren que quería hacer aclaración sobre eso de hoy, que habla de desastres naturales, los desastres y dejarlo así para justamente hablar al respecto, porque digamos que han estudiado, ¿no?, en torno a las desastres, decir de pronto que un desastre es natural puede sonar hasta agresivo, ¿cierto? Molesto, porque significa justificar, ¿cierto?, en que las cosas pasan y no hay nada que hacer. Es como echarle la culpa, ¿cierto?, a la naturaleza, el decirle desastre natural, y sería retrocedernos a conceptos anteriores, a conceptos que realmente han evolucionado, y uno de esos conceptos que entra en evolución, pues claramente es que los desastres son propiciados, ¿cierto? Son bajo unas condiciones de amenaza, de vulnerabilidad y de exposición que sucede, pero que sea natural, pues realmente no. ¿Cierto? Es natural que sucedan procesos biológicos, es natural que sucedan procesos naturales, ¿cierto? Es normal, digámoslo así, más natural, es normal que sucedan. Entonces, cuando encuentran condiciones de vulnerabilidad, ¿cierto?, de exposición, es cuando decimos que se conceptúa o se ratifica que hay una situación de riesgo o un escenario de riesgo. Entonces, eso es lo que nos dice esa presentación, ¿cierto?, en donde eh, pensaríamos que últimamente ha mejorado las condiciones de riesgo, pero lamentablemente por aspectos administrativos, por aspectos sociales, culturales, políticos realmente que han afectado últimamente el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres de Colombia, pues hemos tenido de nuevo condiciones de riesgo muy fuertes en las regiones. Se repite esos ciclos de inundaciones, esos ciclos de movimientos en masa y esas afectaciones como taludes que se desprenden o estas inundaciones que obligan a las personas a evacuar sus territorios, perder sus animales, sus bienes, etcétera. Entonces, esa relación que existe entre Colombia y los desastres que puedan suceder de tipo antrópico o natural, pues es muy cercana, ¿cierto? En nuestro país es una situación que vivimos constantemente porque lamentablemente no hemos establecido acciones de reducción efectivas que permita decir que ya realmente los desastres no son naturales, ¿cierto? Ya estos desastres realmente deberían ser extraños, raros, porque no encontrarían realmente las condiciones para actuar. En un marco conceptual y legal que les quiero mostrar está, bueno, la definición de desastre, que la tenemos como esos sucesos perturbadores de gran escala que afectan la vida, la integridad, los bienes, los animales y las condiciones normales de unas comunidades. En la ley 1523, obviamente es el diseño, ¿cierto? Esa es la que diseña y establece esa política nacional de gestión de riesgo y todas sus interacciones, e igualmente lo que hablamos del decreto 2157-2017, donde permite mostrar una herramienta práctica para establecer escenarios de riesgo y analizar esos escenarios de riesgo. Y que todos hacemos parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, ¿cierto? Esa articulación entre lo público, lo privado, para obviamente los procesos de conocimiento, reducción y manejo de desastres. Digamos una normativa, y no solo esta, aquí les estoy mostrando la de gestión de riesgo, una de gestión de riesgo, porque realmente la normativa se integra con la gestión ambiental, también se integra con la gestión
minera, también se integra con la gestión de la infraestructura y de la vivienda. Entonces, hay un marco conceptual supremamente amplio en donde, de acuerdo al nivel o al área, ¿cierto?, de acción social del que se esté hablando, pues hay un marco normativo que ayuda a prevenir riesgos, desastres, emergencias en torno a esos escenarios, ¿no? En el sector vivienda, en el sector agropecuario, etcétera. Porque es muy amplia la gestión del riesgo, ¿no? La gestión del riesgo es transversal y todos esos componentes que ha hablado, la agricultura, la vivienda, el desarrollo, pues tienen implícitamente procesos de gestión de riesgo, de desastres. Las inundaciones, ¿por qué nombro las inundaciones? Colombia. Colombia es un país en donde su gran afluencia de ríos, los ríos por su cauce, por su nivel, ¿cierto? Los ríos por su caudal, eh, son los ríos de Colombia son caudalosos, ¿cierto? Son ríos potentes, son ríos con una geografía bastante escarpadas y una hidrografía bastante robusta. Entonces, las inundaciones, al igual que las condiciones geográficas, como lo es, por ejemplo, en el sector, en Sucre, en Montería, en Córdoba, en el Magdalena Medio, donde se suelen presentar inundaciones por zonas bajas, ¿cierto? Zonas bajas, son zonas muchas veces donde se han hecho procesos también industriales, procesos de sobrepoblación, en donde las comunidades, a veces las más pobres, las más vulnerables, pues son las que más se exponen a esas condiciones que encuentran propicias, pues, el tema de inundaciones, ¿cierto? Entonces, en donde, miren, si analizamos la inundación como un riesgo, ¿qué es la inundación? Yo les pregunto, ustedes me responden, las inundaciones son un riesgo. ¿Y qué significa entonces ese riesgo, no? Ese riesgo ¿cierto? Tiene unos factores causantes en la Tierra. Entonces, realmente ya están dadas las condiciones geográficas para decir que ese factor de riesgo, la gran cantidad de Colombia, pues no podemos erradicarla, es decir, hay que vivir con ella, pero es lo que se viene, lo que vamos a hablar, es ese control, ¿cierto? Es ese control, porque sí, lluvia cae todo el año, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Todo el año inundados? Pues no, ¿cierto? Entonces, primero las causas, ¿no? Entonces, las lluvias torrenciales, las fallas de infraestructura, aquí estamos hablando de problemas muy serios en torno a las comunidades, las alcaldías, por ejemplo, las gobernaciones, en donde no ejecutan obras civiles que permitan, primero, como acción correctiva, el mismo control, bueno, el control urbano ya sería una medida preventiva, ¿cierto? Lo que llamamos intervención preventiva. Y en esas fallas de infraestructura realmente sería ¿cierto? Una causa raíz. Esa es una causa secundaria, es decir, fallas de infraestructura, porque significa que se hizo los procesos de infraestructura, las obras civiles, los puentes, los muros, pero fallaron, ¿cierto? ¿Por qué fallaron? Obviamente ahí tenemos problemas de materiales, falta de planificación, tema de corrupción que se puede presentar, ¿cierto? Que también es una situación que en nuestro país no es rara, como la lluvia, ¿cierto? Lamentablemente. Entonces, más que fallas de infraestructura, yo resaltaría la falta de planificación urbana, ¿cierto? Esa falta de planificación realmente de los espacios, en donde debe ser la ubicación de las zonas residenciales, las zonas industriales, comerciales, los espacios públicos que se diseñan deben ser amplios, deben ser espacios que permitan la movilidad segura y muchos otros aspectos urbanísticos y de arquitectura que se tienen en cuenta para establecer, ¿cierto?, esas obras de infraestructura que permita hacer reducción correctiva del riesgo y también preventiva en la medida del nivel de las obras, ¿cierto? Y bueno, el cambio climático, ¿qué vamos a hacer ante el cambio climático? ¿Qué dicen ustedes? No sé ustedes la postura que tengan, apreciados estudiantes, el día de hoy que nos reúne
a hablar de cambio climático. Si hablamos de cambio climático, también cuál es nuestro compromiso, porque es una causa muy difícil de erradicar. Ya decir ahorita que vamos a combatir el cambio climático es difícil, porque ya cambió, ya estamos en el cambio climático. Vamos a cómo le están enfrentando ustedes desde sus comunidades, ¿sí? Bueno, estar acá reunidos esta noche es una de esas formas, es capacitarnos, ¿cierto? Conocer las condiciones en las que estamos actualmente jugando, como se dice, en nuestra cotidianidad en torno a esos escenarios de riesgo. Y las consecuencias para la salud. En salud pública tenemos de las personas, movilidad de gente, personas en vulnerabilidad, niños, personas embarazadas, que tienen esas restricciones muchas veces de salud para poder realmente movilizarse de la mejor manera. Entonces tenemos agentes externos que pueden lesionar a estas personas que deben salir desplazadas. Y ahí se viene todo ese tema de enfermedades asociadas al cúmulo de personas, ¿no? A las condiciones higiénicas, a las condiciones que tienen que transportarse, a las condiciones en las que tienen que hacer sus necesidades básicas. Tenemos leptospirosis, el dengue, diarrea, fiebre amarilla, por ejemplo, que ahorita tenemos una enfermedad de fiebre amarilla que hacía tiempo no pasaba en Colombia. ¿Cierto? Que de acuerdo a esas condiciones de cambio, no, imagínense el tema de sanidad en una ciudad como Santa Marta, en donde la cantidad de personas es alrededor del millón de habitantes. Entonces tenemos alrededor de un buen número, ¿no?, de personas que se vean afectadas cuando tenemos condiciones sanitarias realmente insalubres. Miren el tema de Santa Marta, ¿por qué se toma? Porque es una situación que está generando un riesgo biológico supremamente elevado en el entorno, no solo en el entorno humano, sino en el entorno natural, ¿cierto? Las especies marinas que han sido completamente extinguidas de esa zona por los vertimientos químicos, orgánicos que se está generando sobre las playas y las bahías de Santa Marta. Es un problema estructural de infraestructura muy serio, ¿cierto? Es un problema que, si hablamos de intervención, debería hacerse una intervención ya correctiva, porque implica realizar obras de ingeniería que permitan realmente, o bueno, antes de esto es realmente la purificación y el tratamiento de las aguas negras que se hace en una ciudad. Eso para hablar de inundaciones. Ahorita en Colombia, ¿qué inundaciones tenemos? Ahorita estamos afectados también en el Bichada, de acuerdo a lo que se ha proyectado, todo el tema de la Orinoquía en varios municipios de Colombia. La Orinoquía, los llanos orientales, han presentado dificultades por por las lluvias torrenciales. En toda la región andina, cuando se han presentado esas situaciones, igualmente de movimientos en masa que han afectado caudales de agua, y se generan los movimientos en masa represados. Los terremotos, ¿qué impactos tienen los terremotos en la salud pública? Pensemos el terremoto como uno de los riesgos y situaciones de desastre más complejas que existen. Los terremotos generan, y como todas las emergencias, es de los sucesos que más afectación genera en la infraestructura. Hablemos de servicios públicos básicos. Se pierde la energía eléctrica, se pierde el agua potable, lo cual es un insumo realmente vital para la supervivencia. Y miren que los terremotos hacen algo, y es que por largo tiempo, por un tiempo extenso, se generan lo que se llaman los riesgos concatenados, que una situación lleva a otra. Los terremotos generan cadáveres, por ejemplo, personas aplastadas, personas que han sufrido traumas muy fuertes. Todo el tema, recuerdo unos compañeros brigadistas que hicieron viajes a Haití
cuando fue el terremoto en Haití, si no estoy mal, año 2007, 2006, hablaba de ese olor, digamos, a descomposición, a carne descompuesta, carne humana, por supuesto, descompuesta en las ciudades de Haití. Y al lado de esas edificaciones que realmente estaban llenas de cadáveres, habían albergues, habían repartición de alimentos, entrega de alimentos, no se hacía ningún tipo de separación de los espacios y fue uno de los problemas más grandes que se detectaron en temas de salubridad, como fue el terremoto de Haití, ¿cierto? En Colombia tenemos una alta actividad sísmica, tenemos el segundo nido sísmico más activo del planeta, que es la Mesa de los Santos. Tenemos una zona geológicamente, digamos, nueva, entre comillas, porque en términos geológicos, pues los periodos de tiempo son muy largos, que es la zona de la Orinoquía, los llanos orientales, donde allí se presentan bastantes movimientos telúricos. Y como efectos sanitarios, pues obviamente lo inicial, pues todas las lesiones que tienen estas personas afectadas por terremotos, donde caen las estructuras, sufren fracturas, amputaciones, traumas por aplastamiento, ya lo dije, la asfixia. Y los efectos secundarios ya tienen que ver con traumas psicológicos y brotes de enfermedades. En traumas psicológicos recuerdo en el Ecuador, cuando fue el terremoto en el Ecuador, que, y eso lo mostraron por noticias nacionales en Colombia, se observaban las brigadas de salud mental que reunía a las personas en carpas y comenzaba a hacer un trabajo, ¿cierto?, de diálogo con esas comunidades, porque era muy difícil hacer programas psicológicos individuales, que realmente debería ser lo correcto, programas individuales, psicológicos individuales, pero ante la cantidad, y ahí nos muestra una habilidad, y es ese impacto obviamente que tienen los desastres, y es la dimensión, ¿cierto?, que abarca esas situaciones tan complejas. Personas que perdieron su familia, sus padres, sus hijos, sus hermanos, vecinos, personas que recordaba un relato de unas personas que sentían bajo sus piernas, ellos estaban atrapados en escombros, en edificios, sentían bajo sus piernas otras personas gritando, arañándolos, empujándolos, ¿cierto? O sea, son situaciones realmente muy complejas, en donde ya va pasando el tiempo y cada vez hay menos ruidos, cada vez hay menos quejidos, porque van muriendo, van falleciendo, no soportan esas situaciones tan complejas. Imagínense, obviamente estar aprisionado en un edificio colapsado, ¿cierto? Tienen que contaban esos relatos de personas que debían hacer sus necesidades encima de otras personas que estaban atrapadas porque no había otra condición más. Entonces, realmente es complejo ese impacto mental, más que ese impacto físico, ese impacto mental que tienen las comunidades, las situaciones de desastre, como por ejemplo esos terremotos. Miren las inundaciones en Texas, niñas, jóvenes que estaban en un campamento, el impacto psicológico para sus familias es realmente muy fuerte, ¿cierto? Que se hayan perdido, que hayan sufrido de esa manera las condiciones inclementes de ese desastre. Y las enfermedades, por supuesto, como ya lo dije, hay carne, putrefacción, elementos biológicos, animales muertos, basuras, contaminación, desechos, residuos sólidos, orgánicos, etcétera, que van generando enfermedades. Y ese es el problema concatenado, ¿no? El que viene. Y es que realmente una peste acaba, obviamente, es un desastre mucho mayor, ¿cierto? De unas dimensiones mucho, mucho mayores. Todo eso es lo que sucede después del desastre, porque después del desastre viene muchas otras situaciones que van generando más emergencias. Si realmente no se hace una atención adecuada, las poblaciones finalmente tienen que emigrar, el Estado tiene que hacer una intervención profunda, seria, concreta, porque realmente un problema que puede ser regional puede escalar rápidamente al orden nacional cuando involucra más de 3 departamentos, por ejemplo en Colombia, ¿cierto? Para hacer esa énfasis. Miren las enfermedades que se determinan como las primeras que surgen después de un desastre. Entonces tenemos el tema de todo el tema gastrointestinal.
diarreas, infecciones, refugios o albergues temporales que se llaman, que no son realmente gestionados por entidades competentes, organismos competentes. En Colombia, por fortuna, la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Cuerpo Bombero, digo yo por fortuna porque los que conozco son personas que se han dedicado a aprender mucho en ese tema de, por ejemplo, el manejo de alimentos, entrega ayudas humanitarias, alojamientos temporales. Obviamente falta cobertura, porque realmente si en cada municipio de Colombia, así como la Policía Nacional, tuviéramos organismos de atención de emergencia, la cosa sería diferente. Pero eso nos muestra el problema, digamos, que hay actualmente con esa cobertura, ¿cierto? Esa cobertura en los desastres, en los organismos de emergencia. Tenemos entonces el agua contaminada también como otro aspecto que favorecen los brotes de las enfermedades, el agua contaminada, el saneamiento deficiente, como les digo, colapsa el sistema de acueducto, alcantarillado y está todo el manejo inadecuado de residuos, ¿cierto? No hay en dónde depositarlos, no hay la manera de aislar los residuos sólidos y finalmente pues se produce ese problema de contaminación. El tema de zoonosis, igualmente, los animales, por fortuna ahora la norma, como lo veíamos en las clases anteriores, han permitido involucrar a los animales, tener a los animales presentes en el desastres, porque realmente también ellos obviamente nos pueden transmitir enfermedades, ¿cierto? Son sus centros de vida, son seres también que dentro de lo que entra, por ejemplo, las mascotas, son seres que apreciamos, queremos y hacen parte de nuestra familia. Entonces, independientemente del rol que cumplan los animales en nuestra vida, digamos, práctica, pues son otros seres que obviamente comparten, digamos, esas situaciones tan complejas como los desastres. Vemos en las noticias las vacas, las reses, los caballos en mitad de islas, mientras el río va creciendo su cauce y finalmente pues el desenlace va a ser el ahogamiento de esos, ¿no? Entonces esas enfermedades que transmiten los animales a los humanos se vuelven en un riesgo de zoonosis, problemas como rabia, ¿cierto? La fiebre amarilla, fiebres aviares, influencia aviar, todas esas situaciones. La vía de transmisión, sabemos que es ese contacto físico, aéreo, también que se puede dar, los vectores como mosquitos, garrapatas que también se dan, y bueno, es todo ese enfoque que se le da a la gestión también de los animales. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo ven ustedes la situación? Yo aquí les presento unas estrategias de respuesta. Primero, el manejo del agua es importante. Para eso hay una infraestructura que hay que gestionar porque implica inversión, ¿cierto? El tema de vacunación es importante que manejemos una publicidad constante en torno a la importancia de vacunarnos, el control de vectores a través de otros elementos como la fumigación o otros elementos que puedan ayudar realmente a mitigar este riesgo y la atención psicosocial para la población que ha sufrido afectaciones en torno a desastres y emergencias. Mire, la preparación es esencial, más que esa respuesta, porque la respuesta pues ya es, digamos, la acción eh, pues que resta en caso de un desastre, que es atender, que es llegar a salvar, a buscar víctimas, etcétera. Pero realmente la preparación, esa coordinación interinstitucional, la gobernanza, el fortalecimiento en la gobernanza para realmente generar estrategias de fondo es complejo lograrlo, ¿cierto? Y aquí nos habla de vigilancia epidemiológica. Todos los grupos de salud, el talento humano dedicado a la salud es talento humano y es un capital importante en la gestión de los riesgos de los desastres. Todo el personal de salud, cual sea el rol que cumpla, tiene que estar a mitigar los efectos que en salud pública se pueda presentar por causa de los desastres y las emergencias que sucedan. Entonces, aquí hay una invitación muy importante para el fortalecimiento de todo el que sea, porque va a disminuir esa vulnerabilidad social. En la sociedad tendremos más personas capacitadas
que pueden implementar acciones que van a mitigar estas situaciones como las enfermedades en caso de desastres y emergencias. Quiero dar el espacio para que ustedes puedan interactuar de pronto si desean compartirnos hoy en todo tratado ese tema, digamos, en salud pública. En Paratebueno, que se hablaba sobre condiciones sanitarias, Paratebueno es ese municipio de Cundinamarca que sufrió un sismo de gran magnitud en Colombia. Y escuchaba yo noticias al respecto, por ejemplo, del tema de las basuras, que ya se había hecho un poco difícil todo el tema de recolección y disposición final. Tema pues hospitalario, digamos que tiende a colapsar, ¿no? Imaginemos no más de 30.000 habitantes, en donde hay un único hospital y dudas, inquietudes, aportes que deseen realizar. Bueno, profe, buenas noches. Pues uno de los aportes que quiero dar es que pues, a pesar de las circunstancias de las unidades de gestión de riesgo, al parecer y en el momento no cuentan con la infraestructura deseada para atender tipos de emergencias como por ejemplo como la de Parate. Bueno, unidades de bomberos, defensa civil y Cruz Roja no tienen los equipos suficientes, inclusive hasta Ponalzar, Fuerza Aérea y el Batallón de Desastres del Ejército no cuentan con la infraestructura, los equipos adecuados para atender emergencias como o de alto impacto, por decirlo así. Entonces, desafortunadamente se necesitaría una política de gestión de riesgo más sostenible, más fuerte, en la cual se pueda interactuar con esos agentes sociales o entidades de primera respuesta y socorro para que ellos hagan la atención oportuna. Ya en motivo de hospitales, las infraestructuras de los hospitales, es algo muy triste saber que hospitales que le prestan un servicio óptimo al país se están cerrando por falta de insumos, falta de cosas para poder hacer esas atenciones oportunas. Gracias, gracias Andrés. Dijo usted y hizo un aporte muy importante porque si realmente creo que eso se resalta, ¿no? El tema de infraestructura. El tema de infraestructura es difícil de gestionar, es costoso. Tener, por ejemplo, una planta de potabilización de agua que o sea, es que imaginemos un desastre en donde realmente se necesite muchos de esos elementos, un terremoto, digamos, nacional o algún departamento. Cada departamento en promedio tiene mínimo 30 municipios. Imagínense, 30 plantas potabilizadoras, cómo se hace eso, cómo se trasladan, cómo se crean, cómo se construyen, cómo se mantienen. Entonces es complejo, sí, lo que dice Andrés es muy cierto, falta un sistema más robusto, un sistema nacional más robusto en infraestructura, porque digamos el talento humano pues lo hay, ¿no? No sé tú de qué profesión eres,
pero en talento humano, pues hay, digamos, el talento humano Sí, de profe. Colombia es muy bueno, ¿no? Médicos. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, señor. Sí, profe, afortunadamente Colombia cuenta con grandes profesionales a nivel de gestión de riesgo, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, entidades como, por ejemplo, ya encontramos que, por ejemplo, el batallón de desastres del ejército se está reforzando bastante, Fuerza Aérea con su incorporación de los helicópteros Bambi Bucket, que está haciendo el aporte del gobierno de la Unidad de Gestión de Riesgo para Control de Incendios y Combate Forestal, es fenomenal. Las avionetas de Ponalzar y el mismo equipo de Ponalzar se está reforzando, pero desafortunadamente lo que es bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil nos están dejando atrás. Y eso es lo que no se debería hacer. Por ejemplo, en Estados Unidos, compañeros que conocen de este tema saben que en Estados Unidos bomberos prácticamente tienen hasta ambulancias y el servicio médico, el SEM, el servicio médico que se maneja allá es directamente centralizado. Acá desafortunadamente estamos descentralizados, están ambulancias unas por aparte, por fuera, que no están en la misma red, que están desafortunadamente en desintonía, por ejemplo, haciendo cosas ilegales que no corresponden y hacen ver al gremio, tanto de unidad como de gestión de riesgo, como también como el área de ambulancias mal. Entonces eso también es tanto cultura como fortalecimiento de las entidades de respuesta, porque desafortunadamente Es se está correcto, fortaleciendo otras cosas, pero no se fortalece directamente las entidades de primera respuesta. es correcto. Sí, André, y lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Vean los Estados Unidos, el tema bomberil es una profesión, ¿no? O sea, eso es una profesión de alto nivel. Es como ser un policía, un oficial, pues. Entonces tiene mucha relevancia, sí, es correcto lo que dices. En la de que deseas salir a hacer esta noche, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, profe. Muy buenas noches a todos los asistentes. Muchas gracias por el espacio. Profe, pues yo tengo ahí una en línea de lo que estaba diciendo ahí el compañero en la intervención anterior. ¿Ahí me escuchan? Sí, Aló. perfecto. Sí, señor, lo escuchamos. Ok, ok. En la línea de lo que acaban de decir el compañero en la intervención anterior, pues hay una cuestión que a mí me viene rondando hace tiempo y de pronto lo manifesté en otras de las sesiones de esta clase de los viernes, y es la cuestión de la articulación de diferentes esfuerzos. Ya se nombraba que evidentemente sobre todo por la rama de las fuerzas militares, se viene avanzando mucho en la estructuración y el robustecimiento de los cuerpos de socorro. Se viene hablando también pues el elemento de que los cuerpos ya civiles, bomberos, defensa civil, Cruz Roja, si bien ha habido un aumento en el presupuesto y la formación de las unidades profesionales y no profesionales, eh, si vemos la dimensión del territorio colombiano, la cantidad de habitantes en los cascos urbanos, en los cascos rurales, termina siendo insuficiente al momento de llegar a realizar o tener la necesidad de realizar una intervención directa sobre cualquier tipo de catástrofe. Hay algo que sí me queda como ahí en el tintero y es, eh, bajo esa lógica, todo empleado público debería tener la capacitación mínima para poder servir de apoyo en diferentes escalas, porque pues entendemos que no todo el mundo está para prestar todos los servicios de primeros auxilios, socorro, valoración, extracción de personal, pero yo siento que realmente sí es una cuestión que es una falla. Por ejemplo, eso, los cuerpos voluntarios de las fuerzas civiles son muy pequeños en relación a lo que deberían ser, por un lado, pero por el otro, pues entendiendo obviamente que son cuerpos que carecen de recursos económicos, pues ellos obviamente cobran los procesos de capacitación, eh, por decir algo, Bomberos Voluntarios Bogotá y Soacha, la parte de la carpeta y el curso está por encima del 1.000.000 de pesos. Entonces, de pronto existirán personas dentro de instituciones públicas, dentro de lo privado, que estén con el interés de servir, con la vocación de servicio, pero digamos que eso termina siendo un limitante. ¿Por qué? Porque si bien estamos hablando de que es un servicio no pago, porque es voluntario y eso es correcto, creo que el esfuerzo debería ser en articular, por un lado, eh, mayormente las instituciones, los docentes, por ejemplo, si uno mira el cuerpo docente en lo público, solamente a nivel nacional, usted encuentra una gran cantidad de docentes que podrían estar mejor capacitados si hubieran campañas que realmente llegaran a ello.
eso por ver solamente un gremio de lo público, y que realmente pudiera garantizarse esa formación y que esos cuerpos se robustezcan. Si lograra de una manera más concreta aumentar ese tipo de unidades y que pues, a partir de lo institucional, de los gobiernos, de los departamentos, se lograra garantizar esos elementos, genial. Pero si uno hace un barrido desde las capitales hasta las regiones, se da cuenta que tanto los cuerpos oficiales como los cuerpos voluntarios carecen de herramientas, carecen de material, y creería yo que ante esa avanzada en la ola invernal, pues uno debería ver cualquier posibilidad de desastre en cualquier momento. Las carreteras que tenemos inundadas a este momento en Boyacá, eh, una carretera secundaria que se vaya bloquea totalmente la economía, pero más allá de eso, ¿cuántas personas quedan en esos espacios sin poder recibir apoyo y respuesta? Es como que será como el aporte en términos generales. Creo que un espacio muy importante es este que desarrollamos pues acá, porque como he visto en los diferentes cursos, hay gente de diferentes profesiones profesionales del rescate y del servicio, otros que no, que estamos en otros campos, y pues que aún así hemos venido como en el esfuerzo de formarlos. Entonces pues también el agradecimiento tanto a los compañeros por las experiencias como a los profes. Muchas gracias. Gracias, Celay, muy amable por su aporte, muy importante. Todo este tema, todo este tema en torno a la financiación, ¿no? Yo pienso que algo de fondo es esa financiación, porque realmente es insuficiente. La definición por ejemplo, el tema de la ley del voluntariado, esa vaina que no se ejecuta, tanto voluntario con ganas de servir, con pasión, con que le nace eso, y no recibe ese apoyo, miren, no más desde lo educativo, un subsidio, un aporte que le puedan hacer a esas personas. Muchas mueren en el olvido, dieron su vida y nunca, no por un reconocimiento, sino por ese exaltar, ¿no? Realmente la labor y dejar esa huella y que siguieran otros. Pero lamentablemente muchos de esos liderazgos mueren sin realmente ser reconocidos. Muchas gracias, Celay. Patricia, ¿qué quieres aportar? Profe, bueno, Sí, otra bueno, cosa. Ay, qué pena. Sigue, tranquila. profe, es que yo escuchando lo que dice el compañero, por ejemplo, nosotros hicimos el curso de brigadistas comunitarios en diplomado y después nos mandaron una de las compañeras de las que nos dictaron los cursos, que un curso que para ver si podíamos hacer parte de voluntariado, que nos inscribiéramos a un link. Entonces, cuando preguntamos el límite de edad, nos dijeron que el límite de edad era hasta los 45 años. Entonces yo le pregunté a ella, yo llegué y le dije a ella con todo respeto, que por qué si nosotros, que personas que habían con discapacidad, personas ya de 50, pues yo tengo 51 años y otras compañeras que hicieron el curso están entre los 60, 62, 65 años, ¿por qué no podíamos ingresar nosotros a ese voluntariado? Entonces la respuesta de ellos fueron de que no, que exigían esa edad de 45 años. Entonces, ¿cómo nos van a poner a hacer a nosotros un curso donde nosotros tenemos todas las facultades y todas las ganas de hacer el curso para nosotros poder ser voluntariado, para poder ayudar en un caso así? Porque para eso uno está tomando todo el curso juicioso como se da el curso, uno lo toma, para que nos salgan con eso de que no, que tiene que ser una límite de 45 años, como le dije yo, estando al mismo el capitán que se dio cuenta donde habían personas con discapacidad, que podíamos hacer eso. Una de las compañeras dijo, bueno, yo tengo 45 años, 46, y corrí la media maratón, me considero que tengo la facultad y la capacidad de, de poder hacer un voluntariado así. Entonces fue cuando, no, que tenía que ser de 45 años. Entonces, digo, tener más en cuenta aquellas personas las cuales están capacitadas para ser brigadistas, que es importante aclarar que una persona de más de 45 años está en vitales facultades físicas como para mentales, y aquellas personas limitadas por algunas discapacidades, aún siendo vitales en muchos más campos, y no nos dan la oportunidad de hacer eso, de ser voluntariado. Comenté, ¿no? Sobre
Aló, profe, ¿me escucha? Sí, Patricia, muy bien. Sí, correcto. Qué lástima, ¿no? No hay un apoyo, digamos, a sus procesos como de experiencia, de carrera, donde el rescatista, digamos, pueda seguir aportando, ¿no? Quizá no desde el operativo o no sé, dependiendo de las condiciones físicas, pero pues sí, Profe, sí pasa después del plano operativo, pues a un plano, digamos, más intelectual. Sí, señor. profe, es que inclusive, está la ley del voluntariado, pero es una ley que no se vale. Es una ley que le dicen, usted tiene beneficios para entrar a la Universidad Nacional a estudiar lo que usted quiera. Usted tiene beneficios para sacar su propia casita, pero no se cumple. Eso, la ley está, desafortunadamente, no sacan artículos, no sacan el cumplimiento para bomberos, para defensa civil, para Cruz Roja. Está la ley del voluntariado, está, pero desafortunadamente esa ley nunca la cumplen. Inclusive la ley dice prácticamente uno puede directamente pensionarse a los 25 años de servicio por edad, pero desafortunadamente no se cumple porque no tiene sus artículos, no tiene otra ley que lo sustente y diga, venga, los voluntarios de primera respuesta también merecen esos derechos, esas capacitaciones, esos estudios para profesionalizarse en su profesión como tal, como rescatistas. Pero desafortunadamente esa ley no se cumple, nunca se va a cumplir y nunca se va a cumplir desafortunadamente porque esa ley la tiraron al olvido. Y es que lo que yo digo es, entonces, ¿por Es qué correcto, nos sí. dicen a nosotros, hagan el curso, ofrecen esos cursos para que personas que tengamos facultades de hacerlo, lo hagamos el curso? Ya después de que hagamos el curso, listo, lo certifican a uno, pero después cuando ya uno quiere hacer, estar en ese voluntariado de ayuda, no le permiten a uno estar que porque ya uno tiene la mayoría de edad, sabiendo que uno tiene mala facultad que una persona joven, tiene una mala voluntad de poder ayudar a la gente. Entonces, eso sí da mal genio. Es correcto. Yo valoro mucho el hecho de que ustedes estén tan comprometidos con el aprendizaje. De todas maneras, mira Patricia, que finalmente lo que uno aprende, nadie se lo quita, ¿no? Entonces, del aporte que uno puede hacer a su familia, a sus hijos, creo que es un aporte muy importante. Yo he dicho eso, uno como trabajador debe conocer, por ejemplo, el tema de riesgo, emergencias, peligros, estar en la brigada de la empresa, de sus empresas. Ahí va aprendiendo justamente de cómo atender situaciones difíciles. Y cuando uno puede pasar esto a la familia, pues es esencial, ya hay ganancia. Entonces, independientemente de si podamos, digamos, apoyar o no una situación de desastres, creo que como primera contingencia, lo que hablamos en un momento, los planes familiares, ¿cierto? Desde mi propia comunidad, de mi propia casa, cómo puedo hacer frente a esa situación que se puede presentar, ¿no? En torno, y el tema de hoy, ¿no? De salud pública, miren, siempre cuídense mucho ustedes, si son rescatistas, su integridad, su vida, su bienestar, porque finalmente uno casi que está solo, digamos, en esos procesos, ¿no? La ley está, lo que decía el compañero, pero para que se cumpla es complejo el asunto. Apreciados, que gusto estar esta noche con ustedes como siempre haciendo aportes tan importantes, tan nutridos a todas las temáticas que se tienen. No dejen de asistir porque es muy agradable encontrarnos y hablar de riesgo, de desastres, de salud. Entonces, realmente les agradezco muchísimo su asistencia esta noche. Sigan conectados a todo lo que ofrece CELAC Colombia, una empresa colombiana, obviamente, cada uno de nosotros que también vive situaciones complejas y que está aquí aportando algo al aprendizaje de todos, ¿no? Entonces, un abrazo muy especial y nos seguimos viendo en CELAC Colombia. Un abrazo, Dios los bendiga, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Feliz noche para todos. Gracias, compañeros. Gracias, Muchas profe. gracias.